El camino serpenteaba entre pinos altos hasta que el brillo del lago Chapala destelló a lo lejos como un espejo pulido. Siempre reducía la velocidad en esa última curva donde la casa de campo emergía a la vista. Un ritual, un recordatorio íntimo de lo que Salvador y yo construimos con nuestras propias manos, y una fe inquebrantable. Incluso ahora, casi 4 años después de su partida, la visión de esas paredes de piedra clara contra el verde de los árboles aún me apretaba el pecho con una ternura dolorosa. Presioné el control remoto en el parabrisas. La reja de hierro debía abrirse como siempre con un leve chirrido, como si dudara en dejar entrar al mundo exterior, pero no se movió. Un pitido agudo y desconocido sonó, y el teclado en el poste parpadeó con una luz roja. Fruncí el ceño, lo intenté de nuevo. Luz roja. Otro intento más lento. La reja seguía allí terca, inmóvil, una barrera entre mí y el único lugar que aún guardaba la voz de Salvador en sus ecos. El crujido de llantas sobre la grava detrás de mí me sobresaltó. Miré por el retrovisor. Una camioneta negra se detuvo al lado del camino levantando polvo. De la puerta del copiloto salió Isadora elegante como siempre, con pantalones blancos impecables y lentes de sol estrechos. Detrás de ella venía Emiliano, mi hijo, mi único hijo. Caminaba como si el sendero ya le perteneciera, pasos largos, decididos, ensayados. La garganta se me cerró, pero bajé la ventanilla buscando calma. «El código no funciona», dije. «¿Hay algún problema con el sistema?» Emiliano no respondió de inmediato. Se detuvo frente a la reja, tecleó una serie de números y con un pitido alegre, las barras de hierro comenzaron a deslizarse. El mecanismo era suave, obediente para él. Se giró hacia mí con la mandíbula tensa y los ojos más oscuros de lo que recordaba. «No es un problema, mamá», dijo con voz cuidadosa cortante. El código fue cambiado. Lo miré fijamente, las palabras luchando por tener sentido. «¿Cambiado? Sin mí...» «No importa», me cortó. Hizo un gesto hacia Isadora, que estaba un paso detrás con la barbilla alzada, como alguien que ya había ganado un trofeo largamente disputado. «Esta casa ahora es de ellos. Sus padres se mudarán la próxima semana. Ya no puedes entrar». Por un instante, el lago, los pinos y las paredes de piedra se desdibujaron. Mi propio hijo estaba allí, diciéndome que no tenía lugar en el hogar que su padre y yo construimos con años de sudor y sacrificio. Mi pulso rugía en mis oídos, pero mi rostro permaneció inmóvil. Isadora puso una mano ligera en el brazo de Emiliano, como recordándole suavizar el golpe. «Es mejor así», Clara dijo con un tono falsamente amable. «Apenas la usas y mis padres realmente la necesitan. Piénsalo como un gesto de generosidad familiar». Generosidad familiar. Quise reír, pero mis labios solo se curvaron en una sonrisa. No la sonrisa frágil de la rendición, sino una que dejé florecer lentamente con intención. Volví mi mirada a la casa. La luz del sol se reflejaba en las ventanas altas, donde Salvador, una vez, se asomó para llamarme mientras yo cuidaba las rosas. Creían que me habían despojado de este lugar. No sabían que dentro de mi bolso, entre mi cartera y un paquete de pañuelos, descansaba la escritura original, aún con mi nombre. Y con ella en un sobre aparte el codicilo de Salvador, su última salvaguarda, escrito en las últimas semanas de su vida. Aferré el volante con suavidad casi divertida por la ironía. Pensaban que un nuevo código en un teclado podía borrar décadas de amor, memoria y ley. «De veras», murmuré sin rastro de enojo. «Bueno, Emiliano, Isadora, les deseo lo mejor». Retrocedí el auto, la grava crujiendo bajo las llantas, la reja abriéndose a su mandato. Mi hijo me miró con desconfianza, esperando un estallido. En cambio, solo vio mi sonrisa firme, casi indescifrable. Mientras conducía el bolso en el asiento a mi lado, parecía más pesado de lo habitual. No por desesperación, sino por el peso de secretos que sobrevivirían a códigos, mentiras y victorias prestadas. Mantuve los ojos en el camino, ya pensando en el siguiente paso. El lago brillaba detrás de mí, tranquilo y paciente,
esperando el día en que volvería a ser mío, para entrar libremente. El trayecto de regreso desde Chapala hasta Guadalajara se alargó más de lo habitual. Mis manos reposaban sueltas en el volante, pero dentro de mí repetía las palabras de Emiliano como una herida que se presiona una y otra vez. Ahora es de ellos, mamá. No puedes entrar. Esa casa no era una posesión para firmar y desechar como si fuera un auto usado. Era el mapa de mi vida con Salvador. Cuando compramos el terreno, no era más que una ladera de pinos silvestres y granito obstinado. Recuerdo estar de pie con él con botas puestas mirando el agua, y él diciendo: «Vamos a tallar algo que dure aquí, Clara. Algo que el lago recuerde cuando ya no estemos». Discutimos meses sobre el plano no porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque a ambos nos importaba cada detalle. Los azulejos de la cocina grises como el mar con destellos de cuarzo fueron mi victoria. Salvador quería piedra simple, fácil de limpiar, nada sofisticado. Pero cuando vio cómo la luz atrapaba esos destellos al atardecer, admitió que yo tenía razón. Me besó la frente y dijo: «Esta te la ganaste». Cada vez que caminaba descalza sobre ese suelo, lo sentía ahí, bromeando conmigo todavía. Plantamos rosas en la terraza trasera, no porque fueran prácticas a esa altura, sino porque Salvador insistió en que me recordarían el jardín que cultivé de niña. Que los vecinos se queden con las agujas de pino, dijo. Nosotros tendremos flores que pelean por ser bellas incluso en el aire ligero. Y lo hicieron. Florecieron contra todo lo que decían los libros. Incluso las estanterías de la biblioteca tenían su historia. Salvador las construyó con cedro reciclado, lijando cada tabla, hasta que sus manos quedaron en carne viva. Colocó en el primer estante las novelas de mi madre gastadas y subrayadas para que nunca olvidara de dónde venía. Cada rincón, cada habitación estaba cosido con significado tejido en nosotros. Esa casa no era un cascarón de piedra. Era nuestra conversación tallada en madera y vidrio. Ahora imaginaba a Isadora pavoneándose sobre esos azulejos grises, con sus tacones puntiagudos quejándose de las líneas de lechada. Una vez sugirió pintar las estanterías de cedro con un acabado marfil limpio. La idea casi me ahogó. ¿Cómo podía alguien ver madera pulida por las manos de Salvador y pensar que necesitaba cubrirse? Ella valoraba las apariencias, no la memoria, el estilo, no la historia. Imaginé a su madre Beatriz exigiendo candelabros nuevos con gotas de vidrio, brillando como joyería barata, borrando las lámparas de hierro forjado, que Salvador y yo conseguimos en un mercado de antigüedades en Querétaro. Imaginé sus risas resonando en habitaciones que alguna vez guardaron las charlas tranquilas de dos personas soñando una vida juntos. La traición de Emiliano dolía, sí, pero más profundo era el insulto de su ceguera. Pensaban que una casa eran solo paredes y valor de mercado un lugar para presumir en fiestas. Para mí era médula construida en mis huesos. Llegué a mi entrada en Guadalajara justo cuando el crepúsculo teñía el cielo de brasas. La casa más pequeña me había servido bien estos últimos años, pero entrar se sentía como ponerme un abrigo prestado, cómodo, pero nunca realmente mío. La casa de campo era donde aún pertenecía sin importar las palabras que mi hijo arrojara. Puse mi bolso en la mesa y posé mi mano sobre él, sintiendo los bordes rígidos del sobre escondido dentro. La escritura, el codicilo, la última protección de Salvador. No tenía ni idea. El pensamiento me dio un consuelo extraño, un destello de control en el caos. Pero el consuelo no era suficiente. Esto no se trataba solo de un edificio. Se trataba de negarme a dejar que extraños borraran una vida construida habitación por habitación, memoria por memoria. Me serví un vaso de agua estabilizándome. Mañana no me retiraría. Mañana comenzaría a pelear. Isadora llamó 2 noches después, con una voz llena de insistencia azucarada. «Mamá, tienes que venir a cenar. Mis padres están ansiosos por verte. Será bueno para todos». Escuché la trampa en su tono, pero acepté.
A veces es más sabio entrar al salón cuando las arañas están seguras de que no escaparás. El comedor de la casa parecía casi el mismo, aunque los detalles me decían lo contrario. La mesa estaba puesta con vajilla que no reconocía bordes dorados y flores demasiado ornamentadas, nada como las líneas limpias que Salvador prefería. El aire olía a velas caras dulces y agudas, intentando demasiado tapar el aroma a leña que alguna vez se filtraba en las vigas. Damián Cortez se levantó cuando entré. Alto, con el cabello plateado peinado hacia atrás, con la confianza de un hombre que se creía patriarca. Beatriz lo siguió cargada de perlas, sus muñecas pesadas con brazaletes que tintineaban contra los vasos. Ambos tenían la mirada de conquistadores inspeccionando un nuevo territorio. Clara, tronó Damián tomando mi mano como si fuera un socio de negocios. «Qué bueno que nos acompañas. Hemos oído tanto sobre esta hermosa casa tuya. Bueno, supongo que ahora es nuestra, ¿verdad?». Soltó una risita plana como una cuchara contra lata. Beatriz se inclinó y besó el aire cerca de mi mejilla. «Siempre soñamos con una propiedad frente al lago. ¿Puedes imaginar a nuestros nietos jugando en estas terrazas? ¿O se siente como el destino?». Mis labios se curvaron en una sonrisa educada, aunque mi estómago se retorcía. Sus palabras no eran descuidadas. Querían que escuchara su reclamo. Emiliano estaba cerca de la cabecera de la mesa, con la corbata demasiado apretada, los hombros erguidos, como si esperara un impacto. Evitaba mis ojos y supe entonces que él había orquestado esta farsa. Nos sentamos. Platos de pollo asado, puré de papa con ajo y verduras brillantes se colocaron frente a nosotros. La comida estaba bien, pero el aire sabía amargo. Damián levantó su copa. «Por la familia», dijo, mirando no a mí, sino a Isadora y Emiliano, como si yo ya fuera una extraña. Levanté mi agua en lugar de vino. Mi garganta no toleraría celebraciones. Durante la cena los Cortez alardearon como si lo hubieran ensayado. Beatriz describió cómo cambiaría las cortinas del salón principal, tal vez por terciopelo, para combinar con su colección de sillas antiguas. Damián habló de convertir el taller de Salvador en una bodega decente. Cada frase era otro cuchillo deslizado con seda. Mastiqué, tragué, asentí. Era más fácil dejar que se rebelaran que resistirme. Entonces llegó el detalle que necesitaba. Beatriz se limpió los labios con una servilleta y dijo casi de pasada: «Por supuesto, una vez que los papeles estén finalizados, traeremos a nuestro diseñador». Isadora dijo que la transferencia ya está firmada, solo falta archivarla. Dejé el tenedor. «¿La transferencia?», pregunté suavemente. Emiliano se tensó. Isadora tocó su brazo, una advertencia disfrazada de cariño. «Solo fue un ajuste temporal», dijo rápidamente, «para ayudar con algunos arreglos financieros. Nada de qué preocuparte». Pero el rostro de Emiliano lo delató. Sus ojos titilaron vergüenza, miedo, desafío enredados. Así que esa era la cosa. Mi hijo había puesto mi nombre en un papel sin mi consentimiento. Había abierto un camino para ellos y ahora lo presumían sobre pollo asado y sueños de terciopelo. Tomé un sorbo lento de agua, dejando que el silencio se alargara, dejándoles creer que estaba sometida. Pero dentro, la verdad, me endurecía. Cuando los platos fueron retirados y los Cortez parloteaban sobre fiestas frente al lago, me excusé con perfecta cortesía. Mi bolso seguía a mi lado, pesado con el codicilo de Salvador. Pensaban que el robo estaba completo. No tenían idea de que el terciopelo con el que lo envolvieron pronto los asfixiaría. Salí de la casa con mi sonrisa intacta, ya planeando a quién llamaría por la mañana. De vuelta en Guadalajara saqué el diario del cajón de la mesita de noche. El cuero estaba desgastado, las esquinas deshilachadas, pero había sostenido mi duelo tras la partida de Salvador y las noches interminables desde entonces. Abrí una página limpia y escribí la fecha con cuidado. Piensan que han tomado la casa. Creen que firmas falsificadas y sillas de terciopelo pueden enterrar décadas de sudor y risas. Esta noche no gritó. A filo.
Las palabras me estabilizaron. Había poder en elegir tintas sobre furia, quietud sobre espectáculo. Si hubiera alzado la voz en el comedor anoche, los Cortez habrían salido con una historia de una mujer mayor, perdiendo los estribos. En cambio sonreí, y eso los inquietó, más que cualquier enojo. Cerré el diario y dejé que el silencio de la casa me envolviera. El silencio tiene peso si sabes cómo sostenerlo. A la mañana siguiente manejé por la ciudad para visitar a Amalia Torres. Había sido mi amiga por 40 años desde que nuestros hijos compartían un arenero en el parque. Ahora, a sus 72, su ingenio era más afilado que nunca, su risa del tipo que retumbaba en las paredes. Cuando abrió la puerta en bata y pantuflas, me miró con los ojos entrecerrados de una vieja amiga. «Tienes esa mirada», dijo, «como mujer lista para prenderle fuego a algo». «No fuego», respondí. «Planos». Nos sentamos en la mesa de su cocina con tazas de té. Amalia no presionó por detalles al principio. Me dejó hablar cuando estuve lista y le conté todo la reja que no se abrió la cena con planes de terciopelo, la revelación de transferencias falsificadas. No le oculté lo de Emiliano. Decir su nombre en voz alta me dolió la garganta, pero era la verdad, y la verdad debía decirse antes de enfrentarla. Amalia escuchó con la cabeza inclinada, su boca apretándose en una línea. «Tu hijo», dijo finalmente, «está ahogándose». Y en lugar de nadar decidió arrastrarte con él. La crudeza me atravesó, pero era correcta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No voy a gritar, no voy a suplicar. Quieren que juegue el papel de viuda histérica. No lo haré». Amalia tamborileó los dedos contra la taza. Entonces, que metí la mano en mi bolso y saqué el sobre en la mesa. La escritura original. El codicilo de Salvador. Los ojos de Amalia se abrieron y soltó un silbido bajo. «No saben que tengo esto», dije. «Creen que una copia es todo lo que existe». Salvador nunca confió en las copias. Su expresión se suavizó. «Hombre listo», más listo de lo que ellos jamás imaginaron. Nos quedamos un rato más sin hablar, escuchando el tic-tac del reloj de la cocina. El silencio se volvió denso, casi protector. Cuando finalmente me levanté para irme, Amalia tocó mi mano. «No dejes que su ruido se convierta en el tuyo, Clara. Mantén tu calma. Eso es lo que los deshará». Conduciendo a casa repetí sus palabras. Los Cortez trataban con volumen gestos grandiosos, reclamos ruidosos, cenas ostentosas. Emiliano había aprendido su ritmo, pero no era el mío. El mío sería diferente, silencioso, deliberado, preciso. Llegué a mi entrada, el cielo ya tornándose violeta. Mañana llamaría a Valeria Romo, la única abogada en la que Salvador confiaba. Esa noche dejaría que el silencio contara por mí, un silencio lleno de propósito, en lugar de derrota. El diario estaba abierto en el escritorio cuando entré esperando la siguiente línea. Destapé mi pluma y escribí: «Mañana comienza el trabajo». La oficina de Valeria Romo estaba en el 12º piso de un edificio de vidrio, en el centro todo líneas limpias y ángulos agudos, el tipo de lugar donde nada pasaba desapercibido. La llamé la noche anterior, y aunque habían pasado años desde que Salvador y yo la contratamos para trabajos de contratos, recordó mi nombre al instante. «Ven mañana por la mañana», dijo. «Hablaremos». Al entrar a su oficina sentí el peso del agotamiento, mezclado con resolución. Me saludó con un apretón de manos firme y ojos que medían sin juzgar. A sus 45 se conducía con una autoridad tranquila que reconocí, la que nace de navegar tormentas sin dejar que el viento te doblegue. «Clara», dijo invitándome a una silla. «Leí tu mensaje. Cuéntame todo desde el principio». Le conté. La reja, la cena, la transferencia falsificada. No embellecí, no necesitaba hacerlo. Los hechos mismos eran traición suficiente. Escuchó sin interrumpir su pluma deslizándose por una libreta amarilla en trazos rápidos. Cuando terminé golpeó la pluma contra la página. «Hiciste bien en mantener la calma. La furia quema pruebas. El silencio las preserva». Sus palabras cayeron como bálsamo.
¿Qué puedo hacer?, pregunté. Se recostó pensativa. Hay varios caminos, algunos rápidos, otros duraderos. Primero podemos afirmar tus derechos legales de inmediato, desafiar la transferencia fraudulenta y perseguir cargos penales si las firmas fueron falsificadas. Es la ruta directa, pero escalará el conflicto a una guerra abierta. Entrelacé las manos en mi regazo. La guerra significaba ruido titulares, el tipo de espectáculo que los Cortez usarían para ganar simpatía. Segundo continuó. Puedes establecer un derecho de usufructo. Eso garantiza tu derecho a ocupar y usar la propiedad hasta tu muerte, sin importar quién reclame la titularidad. Es protector pero limitado. No impide que vendan el resto del interés y te deja atadas a sus decisiones. Su pluma golpeó de nuevo. El tercer camino es más fuerte. Colocar la casa en un fideicomiso irrevocable o donarla a una fundación bajo tu control. Hecho correctamente, la propiedad queda protegida de reclamos individuales. Se convierte en parte de algo más grande que las disputas familiares y su ventaja desaparece. Respiré lentamente sopesando sus palabras. La voz de Salvador volvió a mí un recuerdo de cuando consideramos comprar el terreno junto al lago. Si construimos algo aquí, Clara, que nos sobreviva. Que sea más que nuestro. Valeria debió notar el destello en mi expresión. El fideicomiso es elegante, pero requiere paciencia. Es irreversible una vez hecho. Debes estar segura. Pensé en los Cortez, hablando de cortinas de terciopelo, en Emiliano incapaz de sostener mi mirada. Pensé en las rosas que Salvador insistió en que florecerían contra todo pronóstico. Un usufructo me defendería, sí, pero no defendería la casa. Solo algo duradero e intocable podía hacerlo. Quiero el tercer camino, dije. Mi voz me sorprendió por su firmeza. Elegante, legal y reversible. Ella asintió una vez como si lo esperara. Entonces comenzamos con los registros. Escritura, codicilo cada pedazo de papel que tengas. Construiremos desde cero para que nada pueda ser desafiado después. Mientras tanto, documenta todo: conversaciones, intentos de excluirte, cualquier amenaza. La evidencia silenciosa se convierte en hierro cuando se presenta en la corte. Su frase evidencia silenciosa encajaba conmigo. Sin gritar, sin espectáculo. Silencio. Agradecí y estreché su mano de nuevo, sintiendo la solidez de su agarre. Al volver a mi auto, el ruido de la ciudad zumbaba a mi alrededor, pero dentro llevaba algo diferente. No desesperación, no rabia, sino un marco de resolución. Los Cortez podían presumir de candelabros y cortinas. Emiliano podía esconderse tras el silencio. Yo respondería con algo que no podían decorar ni borrar. Esa noche en mi escritorio, escribí en mi diario: la paciencia no es rendición, es estrategia. Mañana reuniré los papeles. La historia de la casa no ha terminado. A la mañana siguiente abrí la caja fuerte donde Salvador y yo guardábamos nuestros documentos más preciados, lista para ponerlos en las manos de Valeria. La caja fuerte se abrió con un clic que siempre me recordaba la risa de Salvador, sólida, segura, inquebrantable. Dispuse la escritura y el codicilo con cuidado. Luego los puse en una carpeta marcada para Valeria. Ese era mi escudo. Pero incluso los escudos necesitan ojos. Los Cortez no eran solo ambiciosos, eran descuidados con su arrogancia. Los descuidados se rebelan, pero solo si alguien está observando. Pensé de inmediato en Diego Morales, el joven que se mudó a 2 casas de distancia el año pasado. 29 años, astuto, siempre trabajando con aparatos en su garaje. Salvador solía llamar a esas personas constructores del futuro. Una vez vi a Diego instalar un sistema de seguridad completo para su tía, en una sola tarde, con su laptop brillando sobre el cofre de su auto. Horneé un pan de plátano rápido y lo llevé como excusa. La puerta de su garaje estaba abierta, el olor a soldadura y el zumbido leve de los electrónicos escapándose. Diego llamé. Se giró con goggles en la frente, el cabello desordenado. Señora Vargas, no tenía que traer esto. Considéralo combustible, dije entregándole el pan.
Pero también necesito tu ayuda. Su expresión cambió a curiosidad. ¿Qué tipo de ayuda? Dentro de su garaje rodeados de placas de circuitos y cables, expliqué no toda la traición, pero suficiente. Hay una propiedad mía. Algunas personas podrían intentar usarla sin derecho. Necesito una forma de grabar lo que pasa ahí. Silenciosamente. Limpio. Sin drama, solo verdad. Asintió lentamente, ya alcanzando un cuaderno. Vigilancia, pero discreta. ¿Quieres pruebas, no alarmas? Sí, dije. Documentación, no confrontación. Durante la siguiente hora delineó posibilidades cámaras activadas por movimientos sensores que registraban cada entrada y salida. Un sistema que almacenaba videos en la nube para que no pudieran borrarse. Hablaba rápido, pero claro, como un profesor ansioso por compartir una lección. Lo mantendré simple, prometió. Nadie lo notará. Las cámaras son pequeñas disfrazadas. Puedes tener transmisiones en vivo en tu celular si quieres, pero aunque no las revises, todo se guarda. Y los sensores son invisibles. Una puerta se abre. La luz cambia pasos, todo quedará registrado. Escuché absorbiendo cada detalle. Este no era el mundo de Salvador. Él trabajaba con martillo y cincel, no con silicio y código. Pero lo sentías a mi lado de todos modos. Siempre creyó en las herramientas de cualquier forma que tomaran. Diego, dije al fin, confío en ti. Solo asegúrate de que sea sólido. Sin errores. Sonrió con esa sonrisa juvenil que no había visto en años. No cometo errores. Hago respaldos. Quedamos en encontrarnos en la casita de huéspedes la noche siguiente. Esa pequeña casa había estado vacía desde la enfermedad de Salvador, pero aún era mía intacta por cualquier transferencia falsa. Mientras Diego descargaba cajas de su cajuela, cámaras elegantes, rollos de cable, una tableta que brillaba como un centro de mando, abrí la puerta. La casita olía ligeramente a cedro y polvo, como si esperara un propósito. Diego se movió por las habitaciones con facilidad profesional, marcando esquinas, notando líneas de visión. «¿Aquí?», dijo señalando sobre la puerta principal. «Cámara pequeña. No llamará la atención, pero el ángulo es perfecto». Puso otra sobre la entrada trasera, otra en la sala. En una hora el lugar había crecido con ojos invisibles. Me mostró la aplicación en mi celular. Un toque simple abría ventanas a cada habitación en vivo y claro. Demostró un sensor de movimiento, dio un paso en el pasillo y una pequeña luz verde parpadeó silenciosamente en la pantalla. «Nadie puede entrar aquí sin dejar huellas de luz», explicó. Viéndolo desplegarse sentí algo que no había sentido en semanas, el control regresando silencioso y constante. Cuando terminó cerró su caja y me miró. «No es solo seguridad, es verdad. Si alguien intentas hacer lo que no debe, tendrás la historia en sus propios movimientos». Sin negaciones, le agradecí apretando sus manos entre las mías. «Verdad», repetí. «Eso es todo lo que quiero». Al cerrar la casita esa noche con los sensores, ya vigilando, supe que esto era más que defensa. Era preparación. La verdad ya no era frágil. Estaba cableada en las paredes esperando ser captada. A la mañana siguiente me levanté temprano lista para volver con Valeria con la carpeta en mano, sabiendo que llevaba no solo documentos, sino pruebas en proceso. La invitación estaba escrita a mano en papel crema, el mismo que usaba para las cartas de Navidad. «Por favor, vengan a tomar té en la casita de huéspedes. Sábado a las 3». Las palabras parecían inofensivas, educadas. Quería que creyeran que la lucha se había agotado en mí. Cuando Damián y Beatriz Cortez llegaron con Isadora detrás y Emiliano a su sombra, los recibí con una calidez que debió sorprenderlos. «Qué bueno que vinieron», dije invitándolos a entrar. Es un lugar pequeño, pero cómodo para una tarde. La mesa estaba puesta con la vajilla de mi madre, tazas con bordes azules desvaídos, una tetera humeante, entre platos de escones y mermelada. Los había horneado esa mañana tarareando, mientras trabajaba la calma de la preparación, ocultando el pulso de propósito debajo. Beatriz no perdió tiempo.
Miró alrededor de la casita con leve desdén, como catalogando sus defectos. Acogedor, dijo. Claro, una vez que terminemos las renovaciones en la casa, apenas la reconocerás. Ya hablamos con un diseñador sobre quitar esas estanterías de cedro anticuadas. Mi sonrisa no titubeó. Le serví té y añadí un terrón de azúcar. Deben estar muy emocionados, dije. Oh, lo estamos, tronó Damián. Ya había aflojado su corbata acomodándose en la silla como si el aire le perteneciera. Estoy pensando en reemplazar la terraza con un patio de piedra decente. Algo lo suficientemente grande para fiestas. Esa vista del lago merece champán. ¿No crees, Emiliano? Se movió incómodo. Sus ojos se desviaron hacia mí buscando, tal vez, incluso suplicando, pero no dijo nada. Isadora tocó su brazo, ligeramente, su gesto tanto ancla como correa. Dejé que los Cortez hablaran. Cada palabra era captada por el pequeño dispositivo escondido discretamente en el estante detrás de mí. Una de las nuevas adiciones de Diego. Sus alardes, su seguridad, su desprecio casual, por lo que Salvador había construido todo quedaría preservado con perfecta claridad. Beatriz parloteó sobre cortinas de terciopelo, un candelabro de Italia, encimeras de mármol que brillarían bajo la luz de la mañana. Damián describió derribar la pared entre el comedor y la biblioteca para abrir el espacio, sus manos imitando la destrucción con entusiasmo. Revolví mi té lentamente dejando que la cuchara tintineara contra la porcelana. Suena muy ambicioso, dije. Necesario, corrigió Beatriz. El lugar es demasiado anticuado, pero pronto será perfecto para nuestra familia. Nuestra familia. Las palabras me rasparon, pero las dejé pasar. Los quería confiados sin guardia. Emiliano finalmente habló, su voz tensa. Tal vez no deberíamos entrar en tantos detalles ahora. Beatriz agitó una mano despectiva. ¡Tonterías! Clara merece saber que también cuidaremos la casa. Encontré los ojos de Emiliano brevemente. Su mandíbula se tensó, la vergüenza titilando en su mirada antes de apartarla. La conversación volvió a sus planes suites para invitados, un estudio convertido en sala de cata de vinos rosas arrancadas para espacio de estacionamiento. Cada nueva sugerencia era otro cuchillo, pero los absorbí en silencio. Cuando la tetera se vació y los escones se redujeron a migajas, me levanté y les agradecí con gracia. Sus visiones son notables, dije sosteniendo la puerta. Espero ver qué logran. Damián palmeó la espalda de Emiliano al salir. Tu madre ahora entiende, dijo en voz alta asegurándose de que lo oyera. A veces solo hace falta tiempo. Cerré la puerta suavemente tras ellos, la sonrisa aún fija en mis labios. Luego caminé al estante, levanté el dispositivo y presioné detener. Sus voces, su arrogancia, su reclamo de propiedad, todo estaba allí sellado en los circuitos. A la mañana siguiente, llevé tanto la carpeta de documentos como la grabación a la oficina de Valeria, lista para poner el orgullo mismo en el registro. El sobre llegó un miércoles gris por la mañana, pesado con la autoridad. Lo abrí con el abrecartas de Salvador, uno en forma de pluma, y saqué la orden sellada. Injunction, temporal y suspensión impuesta. Hasta que la corte revisara los reclamos, ninguna transferencia, ninguna alteración, ninguna firma tendría validez. Lo leí 2 veces, luego lo puse en la mesa junto a mi taza de té. Las palabras eran pequeñas, ordenadas, casi clínicas, pero cayeron con la satisfacción del acero. A mediodía Isadora estaba al teléfono. Su voz subía en ráfagas agudas como vidrio golpeando azulejos. ¿Cómo te atreves a meterte en asuntos que están resueltos? ¿Crees que a un juez le importan tus quejas mezquinas, Emiliano y yo? Detrás de ella, escuché la voz apagada de mi hijo, frenética, tratando de calmarla. Solo confirmó lo que sabía, el pánico se había instalado. Isadora, interrumpí con calma, la orden es clara. Ningún papel suyo puede cambiar lo que ya está. Hasta la revisión la casa está en el limbo. Y el limbo, sabes, significa que no es suya. Su aliento siseó por la línea. No ganarás. No necesito ganar, dije.
Solo necesito que la verdad respire. Y terminé la llamada. Esa noche, Emiliano vino a verme solo. Estaba en mi puerta con el cabello despeinado, la corbata torcida. Por un momento vi al niño que corría a casa desde la escuela, desesperado por mostrarme un examen marcado, con una estrella dorada. Pero ese niño se había enterrado bajo el miedo. Mamá comenzó bajando la voz. Isadora está molesta. No entiende estas complicaciones legales. Si tan solo pudieras. ¿Complicaciones?, pregunté suavemente. ¿Así llamas a falsificar papeles con mi nombre? Se estremeció, sus ojos saltando al suelo. Pensé, se suponía que era temporal. Sus padres necesitaban seguridad. Pensé que podía arreglarlo antes de que notaras. ¿Y cuándo sería eso exactamente? Mi voz era tranquila, pero cada palabra cortaba. ¿Después de que derribaran las estanterías de Salvador? ¿Después de que las rosas desaparecieran? Tragó con fuerza. No pensé que llegaría tan lejos. Lo estudié, mi único hijo, con los hombros caídos bajo el peso de las elecciones que había hecho. Luego alcancé el sobre en la mesa auxiliar. El codicilo, la última salvaguarda de Salvador, sellado hasta ahora. Deslicé el papel libre, su tinta tan firme como el día que fue firmado. Tu padre se preparó para esto, dije. Sabía en qué pueden convertirse las personas cuando el duelo y la codicia se entrelazan. La cabeza de Emiliano se alzó. Leí en voz alta las palabras, llevando la claridad inconfundible de Salvador. Si mi esposa Clara Vargas alguna vez es excluida o se le niega el uso legítimo de la propiedad, todos los derechos de herencia de los descendientes quedarán suspendidos y las protecciones revertirán inmediatamente a su nombre hasta su fallecimiento. El rostro de Emiliano perdió color. Él nunca me lo dijo. Él me lo dijo a mí, dije en voz baja, porque confiaba en mí para proteger no solo la casa, sino su intención. Pensaste que tu firma me silenciaría. Pero Salvador aún habla. Por un largo momento no dijo nada. Sus manos temblaban a sus costados, puños apretándose y soltándose. Isadora estará furiosa, susurró al fin. Ya lo está, respondí. Pero la furia no cambia la ley. Solo muestra su propia debilidad. Se fue poco después con los hombros encorvados, caminando como si cargara una piedra en la espalda. Cerré la puerta tras él. Doblé el codicilo y lo puse en la carpeta con la orden judicial. Al día siguiente me reuní con Valeria en su oficina y puse ambos documentos frente a ella. Levantó sus ojos a los míos con un raro destello de satisfacción. Ahora, dijo, comenzamos a apretar la red. Asentí, las palabras firmes en mi pecho. Los Cortez creían que tenían tiempo, pero el tiempo se había vuelto en su contra. La casa aún respiraba con la presencia de Salvador, y ahora la ley misma llevaba su voz. La primera alerta llegó un sábado por la tarde mientras doblaba ropa. Mi celular vibró con una notificación silenciosa: movimiento detectado en la sala Casa Chapala. Abrí la transmisión. La imagen se aclaró: Beatriz Cortez envuelta en una bufanda de seda, su mano deslizándose posesivamente por las estanterías de cedro que Salvador construyó. Damián apareció detrás tirando de una fotografía enmarcada de mis padres en su boda. La puso bajo su brazo con la despreocupación de alguien que guarda monedas sueltas. La grabación se guardó automáticamente, almacenada en una nube que nunca alcanzarían. Presioné la pantalla y vi de nuevo, esta vez sin sorpresa. Solo claridad. Una hora después, otra alerta. Esta vez Isadora misma vagaba por el estudio, sus tacones resonando contra la madera. Abrió el cajón del escritorio de Salvador. Revisó el contenido y sacó su pluma fuente, la que usaba para firmar cada contrato, la que dejaba manchas de tinta en sus dedos sin importar qué tan cuidadoso fuera. La tapó delicadamente y la metió en su bolso. La cámara captó todo: su sonrisa engreída, la forma en que miró por encima del hombro, el robo casual disfrazado de derecho. Me senté en la mesa de la cocina con las manos cruzadas
y dejé que el video se reprodujera sin sonido. El silencio le sentaba mejor a la traición que la indignación. Para la noche había 4 grabaciones más. Los Cortez sacaban cajas, sábanas, vasos de cristal, la lámpara de latón que Salvador y yo conseguimos en un mercado de pulgas en San Miguel de Allende. Cada artículo se catalogaba en píxeles, un libro mayor que nadie podía borrar. Me serví un vaso de agua lenta y firme, y pensé en cuántas veces Salvador me dijo: «Las paredes recuerdan Clara. Las construimos con nuestras historias». Ahora las paredes realmente hablaban, cada ángulo susurrando lo que las manos intentaban ocultar. Al día siguiente Valeria llamó para ponerse al día. Le dije con calma: «Han comenzado a llevarse herencias». «¿Tienes pruebas?», preguntó. «Sí», dije, y le envié los archivos. La línea estuvo en silencio por un largo momento antes de que respondiera. «Esto será invaluable». «¿Entiendes lo que has hecho? Los dejaste escribir el caso contra ellos mismos». Sonreí levemente, aunque nadie podía verlo. Solo presioné reproducir. Esa noche llegó otra grabación. Damián y Beatriz luchaban por cargar el baúl de cedro tallado que Salvador me dio en nuestro 10º aniversario. Dentro aún descansaba la colcha que mi abuela cosió a la luz de las velas, cada cuadrado un retazo de la ropa de familiares ya idos. Verlos arrastrarlo por el suelo se sintió como ver la memoria misma siendo golpeada. Pero en lugar de desesperación sentí una resolución silenciosa y afilada. Cada marca que dejaban era una marca contra ellos, no contra mí. Dejé mi celular y abrí mi diario. Piensan que el robo es silencioso. Pero la casa ha aprendido a hablar. Pronto testificará. Las páginas se llenaron con mi letra medida y tranquila. Ya no escribía para calmarme, escribía para registrar, para asegurar que nada se escapara por las grietas. Cuando el último video de la noche mostró a Isadora riendo, mientras levantaba una de las cañas de pescar viejas de Salvador, girándola como un juguete, cerré mi celular. No necesitaba ver más. La casa había hablado lo suficiente por ahora. Me senté en el silencio con las manos quietas, esperando la mañana, cuando estos susurros tendrían voz en una sala de tribunal, cuando la arrogancia se desmoronaría bajo su propio eco. Y cuando llegó el amanecer, me vestí con mi mejor traje gris y llevé el disco con las grabaciones a la oficina de Valeria, lista para dejar que la casa misma comenzara a contar su historia. Elegí el escenario con cuidado, la casita de huéspedes, no la casa principal. Terreno neutral lo suficientemente pequeño para acercar a todos, lo suficientemente educado para sentirse desarmador. Envié la invitación yo misma, escrita a mano, de nuevo envuelta en palabras conciliadoras. Reunámonos con calma como familia. Nos lo debemos unos a otros. Cuando llegaron parecían triunfantes. Beatriz llevaba un vestido de seda color vino, sus muñecas brillando con brazaletes que captaban la luz cada vez que gesticulaba. Damián se comportaba como si ya fuera el amo del lago, un león inspeccionando su territorio. Isadora entró con su sonrisa ensayada, su mano enlazada en el brazo de Emiliano, como si lo atara a su causa con puro tacto. Los recibí cálidamente. La mesa estaba puesta con tazas de porcelana y un servicio de té de plata pulido hasta brillar. El vapor subía de la tetera mezclándose con el aroma de galletas de limón que había horneado esa mañana. Mis manos se movían firmes sirviendo té, ofreciendo azúcar, removiendo con facilidad practicada. Por unos minutos la reunión pasó en una actuación. Beatriz habló de las últimas ideas de su decorador para el salón principal. Damián se inclinó para describir las mejoras que planeaba para la terraza. Isadora intervenía con pequeñas correcciones, cada comentario puntuado por una sonrisa que era más cuchilla que bálsamo. Emiliano apenas dijo nada. Sus ojos saltaban entre mí y los demás inquietos, aunque forzaba un asentimiento cada vez que los dedos de Isadora se apretaban en su manga. Los dejé hablar. Su jactancia era una cuerda. Cuanto más tiraba, más se apretaba. A mitad del té sonó un golpe en la puerta. Me excusé y la abrí. Un mensajero estaba en el escalón con un sobre en la mano.
Firme le agradecí y regresé a la mesa con el documento sellado. «¿Qué es esto?», preguntó Beatriz con tono ligero pero ojos afilados. «Solo una entrega», dije volviendo a mi silla. Rompí el sello y desplegué el contenido colocándolo plano sobre el mantel. Las palabras selladas y firmadas llenaron la pequeña habitación como un trueno. Citación para comparecer. Notificación de transferencia fraudulenta. Injunción extendida pendiente de revisión completa. Damián se movió su bravuconería tambaleándose. Beatriz se inclinó hacia adelante, sus brazaletes tintineando. «Esto es indignante. ¿Quién arregló esta tontería?» «Fui yo», dije en voz baja deslizando los papeles hacia ellos. «A través de mi abogada. Todo lo que han presumido ahora es evidencia. Cada cambio que planearon, cada artículo que han tomado, cada palabra que hablaron en mi presencia o en esta casita grabada, preservada y lista para la corte». La sonrisa de Isadora se quebró. Por primera vez, parecía menos una anfitriona pulida y más una niña atrapada en una mentira. «¿Tú? ¿Nos grabaste?» Sí, mi voz era pareja. «Me entregaron cada confesión ustedes mismos. El orgullo tiene una forma de hablar demasiado». El rostro de Emiliano perdió color. Presionó una mano contra su frente como para estabilizarse. «Isadora, ¿tú dijiste?» La silla de Beatriz chirrió hacia atrás, el sonido agudo llenando la habitación. «Esto es calumnia. No puedes probar. Las paredes lo probaron». Interrumpí, mis ojos firmes en los suyos. La casa ha estado hablando durante semanas. Cada robo, cada intrusión, cada palabra descuidada preservada en el tiempo. Ustedes me dieron la historia. El silencio que siguió fue frágil, listo para romperse. Los hombros de Damián se hundieron. Los labios de Beatriz se apretaron. Isadora miró a Emiliano con furia, como si la traición fuera solo suya. Me levanté recogiendo las tazas vacías. «Nuestra reunión ha terminado. De aquí pertenece a la corte». Emiliano empujó su silla hacia atrás, pero no siguió a los demás. Se quedó un momento más, su boca abriéndose como para hablar, pero no salió ninguna palabra. Bajó la mirada y salió en silencio. Cuando la puerta se cerró, doblé la citación de nuevo en su sobre y la puse sobre el codicilo en mi carpeta. La actuación había terminado. Las máscaras ya se estaban quebrando. A la mañana siguiente, Valeria llamó con la noticia de que la corte había aceptado las grabaciones como evidencia. La sala de conferencias olía ligeramente a pulimento de limón y papel viejo. La luz del sol se filtraba por las altas ventanas destellando en los mangos de latón y los lomos de los libros de leyes que forraban las paredes. Me senté a la cabecera de la larga mesa con Valeria a mi derecha, el codicilo doblado cuidadosamente frente a ella. Emiliano, Isadora y los Cortez entraron juntos, su energía afilada como si vinieran a reclamar botines en lugar de enfrentar un juicio. Valeria se levantó con la compostura de una mujer que había explicado verdades difíciles 100 veces antes. Abrió la carpeta, levantó el documento y comenzó. Su voz era tranquila, deliberada, casi ceremonial. Esto dijo: «Es un codicilo al último testamento de Salvador Vargas, fechado y notariado 4 meses antes de su muerte. Contiene una cláusula explícita sobre la propiedad en el lago Chapala». Los hombros de Emiliano se tensaron, pero no dijo nada. Isadora cruzó los brazos, su sonrisa frágil. «Valeria», leyó en voz alta, «si mi esposa Clara Vargas en algún momento es negada el acceso o uso legítimo de la casa, ese descendiente perderá todos los derechos de herencia, tanto actuales como futuros, y todas las protecciones de dicha propiedad revertirán a Clara Vargas hasta su fallecimiento». Las palabras colgaron pesadas en la sala. Sentí la presencia de Salvador no como memoria, sino como hierro inflexible absoluto. Isadora rió de repente, aguda y sin humor. «Eso es ridículo. No pudo haberlo dicho en serio». «¿Lo hizo?», interrumpió Valeria. «La cláusula es válida y ejecutable. Fue debidamente firmada, atestiguada y sellada. Si se desafía, se sostiene». Damián se movió en su silla, su rostro rojo.
Beatriz aferró sus perlas como si la ley misma la hubiera golpeado. Emiliano se inclinó hacia adelante, su voz baja, casi suplicante. «Nunca me contaste de esto». «Él me lo contó a mí», dije suavemente, «porque confiaba en mí para entender su peso». Isadora golpeó la mesa. «Esto es manipulación». Clara probablemente lo engañó para añadirlo. No estaba bien. La mirada de Valeria se endureció. «Cuidado con tus acusaciones». El notario y los testigos certificaron su plena capacidad en ese momento. «Este codicilo es inquebrantable». Emiliano se frotó la sien en su respiración irregular. Por primera vez, vi no arrogancia, sino miedo en su rostro, el miedo de un hombre que se da cuenta de que había construido sus elecciones sobre arena. Isadora se volvió contra él. «Prometiste que era nuestro. Dijiste que tu madre no pelearía, que cedería como siempre». La voz de Emiliano se quebró. No sabía del codicilo. Sus palabras se derramaron unas sobre otras, más y más fuertes, hasta que los Cortez se unieron Damián, exigiendo justicia. Beatriz lamentándose por planes desperdiciados. La sala se llenó de ruido, un coro de negación. Me quedé quieta. Cuanto más gritaban, más clara se volvía la verdad. No se trataba de amor o memoria para ellos. Era posesión. Salvador debió haberlo visto incluso entonces. Había dejado este codicilo como su última defensa, un escudo para protegerme cuando mi propia voz no fuera suficiente. Cuando el ruido finalmente menguó, Valeria habló de nuevo, su tono firme. La ley no se dobla ante su indignación. El codicilo de Salvador Vargas anula cualquier transferencia falsificada o disputada. Desde este momento, Clara Vargas retiene el control total y la protección de la casa. Emiliano Vargas, al excluirla y participar en el intento de transferencia, ha perdido todos los derechos de herencia. El silencio que siguió fue más pesado que los gritos. El rostro de Isadora se torció atrapado entre furia e incredulidad. Emiliano se recostó pálido mirando el documento como si fuera un arma que nunca vio venir. Susurré finalmente, su voz delgada con veneno. «Esto no ha terminado». Pero sabía que sí. Para ellos el juego había acabado. Para mí algo más apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Valeria llamó con instrucciones para el próximo archivo legal y me preparé para la tormenta de represalias que seguramente seguiría. La noche después de que Valeria leyó el codicilo de Salvador, escuché un golpeo en mi puerta, mucho después de que la calle se quedara en silencio. El sonido era vacilante, casi apologético. Cuando abrí, Emiliano estaba allí, solo con los hombros encorvados como si el peso de meses lo hubiera aplastado. La luz del porche delineaba el agotamiento en su rostro. Mamá dijo con la voz quebrada: «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado sin decir palabra. Pasó junto a mí hacia la sala, el aire entre nosotros pesado con todo lo no dicho. Se dejó caer en el sillón frente al mío, los codos en las rodillas, la cabeza en las manos. Por un largo rato, el único sonido fue el tic-tac del reloj en la repisa. Luego levantó la cabeza y vi lágrimas al borde de sus ojos. «No quería que llegara a esto», dijo. «Nunca pensé». Su voz se rompió y presionó las palmas contra su rostro. Esperé. El silencio tiene una forma de soltar verdades. Finalmente las palabras brotaron. «La deuda, mamá. Nunca te lo dije. El negocio que inicié hace 2 años fracasó. Pedí prestado más de lo que podía manejar. Los bancos presionaban. Isadora seguía diciendo que la casa era la respuesta, que si la asegurábamos sus padres nos ayudarían. Dijo que era la única forma de evitar que todo colapsara. Se pasó una mano por el cabello, los ojos llenos de vergüenza. Falsifiqué la transferencia porque estaba ahogándome y dejé que ella me convenciera de que era supervivencia. Pero era robo. Lo veo ahora. Dios, lo veo». Sentí el dolor en mi pecho profundizarse, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Salvador me advirtió una vez que el miedo hace que incluso los hombres honestos se traicionen a sí mismos. Ahora veía esa advertencia grabada en el rostro de mi hijo.
Emiliano, dije suavemente, tuviste todas las oportunidades para venir a mí. Elegiste el engaño en su lugar. Sus ojos se encontraron con los míos desesperados. Porque sabía que dirías que no. Lo verías claro. Y tenía miedo. Miedo de ser menos de lo que papá quería que fuera. Miedo de perder a Isadora. Miedo de decepcionarte. Las lágrimas se deslizaron entonces trazando líneas por sus mejillas. Tenía 34 años, pero en ese momento parecía el niño que una vez apretó mi mano en el consultorio del médico aterrado de las agujas. Extendí la mano a través del espacio entre nosotros y puse mi mano sobre la suya, aunque mi voz se mantuvo firme. El miedo no excusa la traición. No solo pusiste en peligro la casa, pusiste en peligro la memoria de tu padre. Pusiste en peligro tu propia alma. Sus dedos temblaron bajo los míos. No sé cómo arreglarlo. Quizá ya no es tuyo para arreglar, respondí. Debes enfrentar las consecuencias, pero lo que hagas después, eso me mostrará si estas palabras son sinceras o solo lágrimas ensayadas. Se apartó ligeramente herido, pero no suavicé. La piedad sin verdad solo alimentaría la debilidad que lo trajo aquí. Emiliano se levantó secándose los ojos con el dorso de la mano. Hablaré con Valeria. Le contaré todo. No me importa qué me pase. Solo no quiero perderte. No respondí de inmediato. Mi corazón se retorcía ante su súplica, pero la voz de Salvador parecía resonar en la sala. La confianza debe ganarse, no suplicarse. Finalmente dije. Entonces, comienza con la honestidad, Emiliano. Es la única moneda que puede recuperar incluso un pedazo de confianza. Asintió una vez con los hombros hundidos y se fue sin otra palabra. Me quedé sola mucho después de que la puerta se cerró mi mano, aún descansando, donde la suya había estado dividida entre el dolor por el niño que crié y la resolución por el hombre en que se había convertido. A la mañana siguiente llegó una carta de la corte convocándonos a la primera audiencia formal. La noche de la gala brillaba con candelabros y champán. El salón de baile zumbaba con conversaciones, el aire cargado de perfume, vasos tintineando, y el tipo de risas que crecen más fuertes cuando el dinero está cerca. Me paré cerca del escenario, mi vestido sencillo comparado con los lentejuelas y terciopelo a mi alrededor, pero me sentía más alta que cualquiera allí. La Fundación Vargas para la Vivienda había organizado estos eventos durante años, pero este llevaba un nuevo peso. Valeria había arreglado los documentos con exquisita precisión, y cada firma ahora estaba cerrada más allá de cualquier desafío. Nuestra casa se había convertido en algo intocable. Cuando el maestro de ceremonias terminó sus comentarios iniciales, hizo un gesto hacia mí. Y ahora la señora Clara Vargas nos hablará. Caminé al podio firme, mi carpeta de notas descansando contra la madera pulida. La multitud se silenció expectante. Mis ojos recorrieron los rostros donantes, oficiales, amigos. Y allí, en una mesa cerca del frente, Emiliano, Isadora y los Cortez, sus sonrisas fijas como máscaras. Comencé con gratitud agradeciendo a los invitados por su generosidad, por sus años de apoyo. Hablé de Salvador, cómo había construido no solo paredes, sino oportunidades, cómo creía que una casa podía ser la semilla de la dignidad. Les conté de familias que la fundación ya había protegido, de niños que ahora estudiaban bajo sus propias lámparas, en lugar de luz prestada. Luego puse mi mano ligeramente sobre la carpeta. Esta noche quiero compartir noticias, no solo de dar, sino de proteger. Mi voz se transmitió por el micrófono clara como cristal. La casa del lago Chapala que Salvador y yo construimos con nuestras manos y corazones ya no es solo una residencia privada. Ha sido transferida a la Fundación Vargas para la Vivienda. Desde este día existe no como una herencia para pelear, sino como un legado para servir. Un murmullo recorrió la sala, suave al principio, luego creciendo en aplausos. Pero vi a los Cortez congelarse. Las perlas de Beatriz parecían ahogarla mientras su boca se abría.
Damián apretó su vaso tan fuerte que pensé que se rompería. Isadora parpadeó rápidamente, su sonrisa pintada titilando. Alcé la barbilla. La escritura está firmada, registrada e irreversible. La casa ahora pertenece a la fundación. Y aún así permití una pausa suficiente para atraer las miradas de todo el salón. Mantengo plena residencia de por vida. Seguirá siendo mi hogar hasta mi último día. Después de eso, dará refugio a quienes no tienen ninguno. El aplauso retumbó. Los flashes de las cámaras destellaron. Extraños se pusieron de pie aplaudiendo por una decisión que era tanto generosa como final. No miré a mi familia, pero sentí su conmoción quemando como brasas a través de la sala. Emiliano inclinó la cabeza, sus manos entrelazadas en su regazo. Si era vergüenza o rendición, no podía decirlo. Isadora se inclinó hacia él susurrando furiosamente, pero el ruido de la celebración tragó sus palabras. Cerré con la frase favorita de Salvador. Una casa es tan fuerte como el amor que contiene. Que la nuestra esta noche contenga suficiente para muchos. Cuando me alejé del podio, la gente me rodeó con felicitaciones, apretones de manos, promesas de donaciones. A través de todo vi a Beatriz salir furiosa de la sala Damián, tropezando tras ella su rostro carmesí. Isadora permaneció sentada, su mandíbula tan apretada que parecía tallada en piedra. Emiliano se levantó lentamente y me siguió con los ojos, pero no se movió. Sonreí no con triunfo, sino con la calma certeza de que la batalla ya había terminado. Podían rabiar, podían protestar, pero la casa se había deslizado más allá de su alcance para siempre. Más tarde, mientras la música crecía y la multitud bailaba, salí a la terraza por aire. La noche era fresca, las estrellas afiladas contra el cielo. Por primera vez en meses, respiré, sin el peso del temor oprimiendo mi pecho. A la mañana siguiente, Valeria llamó para confirmar cada titular. Llevaba la historia, y el silencio de los Cortez ya estaba alimentando el fuego. El fallo llegó con el peso de la piedra. Valeria me lo leyó por teléfono, cada línea clara y final. La transferencia a la Fundación Vargas se mantenía sin desafío. El codicilo confirmaba la pérdida de Emiliano, y los Cortez debían desalojar de inmediato. En 72 horas, la casa sería mía en vida, y de la Fundación, en perpetuidad. El día señalado, manejé hacia el lago Chapala con Valeria a mi lado. El camino serpenteaba entre pinos, el lago brillando azul, como si hubiera estado esperando todo este tiempo por el veredicto. Cuando llegamos, 2 oficiales estaban junto a la reja, profesionales, pero distantes, su presencia suficiente para mantener los ánimos contenidos. Beatriz ya estaba en el porche aferrando su bolso como si fuera una armadura. Damián llevaba una caja en los brazos, su rostro rojo de rabia contenida. Isadora paseaba como un gato atrapado, sus tacones resonando contra los escalones de piedra. Emiliano estaba aparte, apoyado en la barandilla con los ojos bajos. Los oficiales me asintieron. Luego hicieron un gesto a los Cortez. «¡Es hora!». Beatriz farfulló primero. «Esto es un robo. Pusimos dinero en cortinas, en muebles». Valeria intervino tranquila y firme. «Cualquier cosa comprada con sus fondos puede ser retirada hoy. La propiedad misma y sus herencias permanecen con la señora Vargas y la Fundación». «Esa es la orden». Damián dejó caer la caja con un golpe, murmurando entre dientes. Isadora se giró hacia Emiliano. «¡Haz algo! Ella está tomando todo». Emiliano no se movió. Su silencio era más pesado que cualquier palabra. Entré en la casa. El polvo flotaba en el aire donde las cajas habían sido arrastradas, pero los huesos de la casa permanecían, estanterías de cedro, chimenea de piedra, la carpintería cuidadosa de Salvador en cada rincón. Llevaba un pequeño libro mayor y comencé a catalogar qué se quedaba y qué se iba. Las fotos familiares, el escritorio de Salvador, el baúl de cedro, la colcha, todo permanecía. No eran solo propiedades, sino linaje tejido en las paredes mismas. Las cortinas de terciopelo ostentosas que Beatriz insistió en poner, esas se iban.
¿El candelabro de vidrio que Isadora importó de Italia fuera? ¿Los estantes de vino que Damián instaló en el taller de Salvador desaparecidos? Cada decisión era simple, casi ritual. Familia a la izquierda, caridad a la derecha. Lo que pertenecía a la memoria se quedaba. Lo que era vanidad se vendería, y las ganancias irían a la cuenta de la fundación, alimentando un propósito más grande que cualquiera de nosotros. Isadora iba de habitación en habitación señalando, acusando. «No puedes tomar eso. Nosotros lo elegimos. Pagamos por esa alfombra». Respondí solo una vez. «Pagaron por la alfombra. Pueden llevarse la alfombra». Sus mejillas ardían mientras se agachaba Taka a enrollarla ella misma, murmurando maldiciones bajo su aliento. Beatriz sollozó teatralmente cuando Valeria marcó las cortinas de terciopelo para retirarlas. Imaginé fiestas aquí, dignatarios, reuniones familiares. Lo has arruinado todo. No dije gentilmente. Ustedes lo intentaron. A través de todo, Emiliano permaneció en silencio. Sacó una caja de vestidos de Isadora, luego otra de botellas de Damián, con la cabeza baja. Capté su mirada una vez, y por un segundo fugaz, vi no desafío, sino a un niño devolviendo las llaves de su madre. Cuando la última caja fue cargada en su camioneta, los oficiales dieron un paso adelante. Uno de ellos me entregó un anillo pesado de latón y hierro. «Las cerraduras son suyas de nuevo, señora Vargas». Las llaves estaban frías contra mi palma, más frías de lo que recordaba, pero pulsaban con una especie de gravedad. Cerré los dedos alrededor de ellas sintiendo la presencia de Salvador, el peso de los años restaurado. Isadora cerró la puerta de la camioneta de un golpe, su furia, derramándose en cada movimiento. «Te arrepentirás de esto», escupió antes de subir junto a sus padres. El motor rugió las llantas escupiendo grava mientras se alejaban. Emiliano se quedó un momento más de pie, junto a los escalones del porche. Abrió la boca como para hablar, luego lo pensó mejor. Sin una palabra se giró y los siguió por el sendero. Me paré en el umbral, las llaves aún cálidas en mi mano, y volví a entrar en la casa que una vez más era mía, para proteger. A la mañana siguiente caminé por cada habitación sola, preparándome para decidir cuánto de este hogar permanecería como familia y cuánto se convertiría en caridad. La casa era mía de nuevo, pero ya no me pertenecía solo a mí. Esa realización se asentó en mí mientras recorría cada habitación con mi libro mayor y pluma, decidiendo qué se quedaba como memoria y qué se iba para servir al futuro. La sala alguna vez, escenario de cenas navideñas y risas, elegí mantenerla intacta. Su chimenea ennegrecida por años de leña seguiría siendo un lugar para la reflexión tranquila. Me sentaría allí como Salvador lo hacía, con un libro en la mano, el olor a cedro anclándome. Las habitaciones de huéspedes, sin embargo, las marqué para el cambio. Se abrirían para retiros de mentoría, espacios donde jóvenes que crecieron sin estabilidad podrían pasar fines de semana aprendiendo, soñando, siendo dichos que importan. Las camas podían reemplazarse. Lo que importaba era el sentido de pertenencia. El taller de Salvador fue lo más difícil. Sus herramientas aún colgaban en las paredes, sus notas manchadas de grafito, su presencia aferrándose a cada superficie. Mi mano tembló mientras escribía la decisión. Esto se convertiría en la oficina de becas. Desde este espacio se otorgarían premios, se tallarían futuros. Se sentía como la única continuación adecuada de su labor, un lugar donde su creencia en construir cosas vivía. El comedor lo destiné para reuniones comunitarias. Imaginé mesas largas llenas de voces, no unidas por sangre, sino por luchas compartidas, niños riendo, donde alguna vez resonó la amargura. Incluso las paredes parecían aprobar su silencio, suavizándose como si reconocieran el cambio. Me moví por la casa lentamente, poniendo mi mano en los marcos de las puertas, susurrando agradecimientos silenciosos
a las habitaciones que me habían sostenido. Algunas cosas se quedaron porque eran sagradas: el baúl de cedro, la colcha, las fotografías. Otras se dejaron ir porque eran solo peso distracciones del propósito que Salvador y yo imaginamos cuando soñamos junto al lago. Al anochecer mi libro mayor estaba lleno y la casa había comenzado su transformación. Ya no era una fortaleza bajo asedio, se estaba convirtiendo en una fortaleza de otro tipo, una construida desde la generosidad en lugar de paredes. Cerré el libro mayor y lo puse en el viejo escritorio de Salvador, la pluma descansando encima como una firma final. Luego me paré en la puerta escuchando a la casa respirar diferente, más ligera, como si ella también entendiera el cambio de posesión a propósito. A la mañana siguiente me preparé para recibir al primer grupo de voluntarios, lista para convertir decisiones en acción. Era temprano en la noche cuando llegó el golpe más suave de lo esperado. A través de la ventana vi a Emiliano de pie, solo los hombros encorvados, como si el peso de meses lo hubiera aplastado. Su auto estaba estacionado torcido en la grava, señal de prisa o nervios. Abrí la puerta, pero solo a la mitad. Levantó sus ojos hacia los míos, y por una vez no había bravuconería ni calma ensayada. Solo cansancio. Mamá dijo con voz baja: «Vine a disculparme». Por un momento no dije nada. El viento agitó los pinos llenando el silencio que no podía escapar. Finalmente me hice a un lado y entró como hombre inseguro de si tenía derecho. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Serví té, mis movimientos firmes. Él envolvió sus manos alrededor de la taza, aunque estaba demasiado caliente para beber. «No espero que me perdones», comenzó. «Solo necesito decirlo. Me equivoqué». Dejé que el miedo y el orgullo me torcieran. Isadora lo alimentó, sí, pero fui yo quien firmó, yo quien traicionó. No puedo deshacerlo, pero puedo decirte que lo veo ahora. Las palabras eran simples, sin excusas. Sus ojos brillaban con algo crudo: arrepentimiento que llegaba tarde, pero arrepentimiento al fin. Tomé un sorbo de mi té antes de responder. «Rompiste más que papel, Emiliano. Rompiste la confianza, y la confianza no se repara con una sola disculpa». Asintió, los hombros hundiéndose más. «Lo sé. No quiero tu casa, tu dinero, tu nombre. Solo...». Su garganta se apretó. «No quiero perderte». El dolor en mi pecho era agudo pero constante. Extendí la mano a través de la mesa, descansando mi mano ligeramente sobre la suya. «No me has perdido», dije, «pero ya no puedes darme por sentado». Esa parte terminó. Tendrás que ganarte el camino de vuelta paso a paso. Por primera vez en años no discutió. Simplemente cerró los ojos y dejó que la verdad se asentara. Terminamos nuestro té en silencio, el aire frágil, pero ya no hostil. Cuando se fue lo hizo en silencio, sin exigencias, dejando la puerta cerrada, suavemente tras él. A la mañana siguiente caminé hacia la terraza para preparar la llegada de los primeros voluntarios, cargando tanto el peso de sus palabras como el trabajo que aún tenía por delante. La mañana de la apertura fue clara, el lago destellando, como si también entendiera que no era un día cualquiera. Los invitados se reunieron en el césped frente a la casa, vecinos, donantes, voluntarios y las primeras familias que pronto llamarían a este lugar su escalón. Una pancarta se extendía por la terraza hogar de la Fundación Vargas. Me paré en el podio, las manos firmes en la madera. La multitud se silenció, sus rostros expectantes. Por un latido sentí a Salvador a mi lado, el calor de su mano en mi codo, el peso familiar de su presencia, estabilizadora. «Amigos míos», comencé, mi voz resonando sobre el agua tranquila. «Esta casa ha pasado por tormentas de duelo, de traición, de orgullo. Pero lo que la hace mantenerse en pie no es la piedra ni la escritura. Es la memoria, el trabajo y la verdad». Dejé que mis ojos recorrieran a las familias sentadas en la primera fila. Los niños se apoyaban en sus madres con ojos abiertos. Un padre joven apretaba la mano de su esposa como si temiera soltarla. «Hubo un tiempo en que temí que este lugar sería tomado», continué. «En papel casi lo fue,
pero una casa puede ser robada en papel. Un hogar se defiende con la verdad. El aplauso creció suave al principio, luego más fuerte. Sentí lágrimas pinchar mis ojos, pero mantuve mi voz firme. Esta casa ahora pertenece a más que a mí. Pertenece a la Fundación Vargas, a cada familia que cruzará sus puertas, buscando dignidad, refugio y la oportunidad de comenzar de nuevo. Mi vida terminará dentro de estas paredes, pero el trabajo no. Esa es la verdadera escritura del corazón. Lo que damos, no lo que atesoramos. El aplauso se hinchó llenando el aire con calor. Di un paso atrás y un grupo de niños avanzó cortando la cinta con tijeras grandes que tambaleaban en sus pequeñas manos. Las risas siguieron, y luego la multitud se lanzó hacia las puertas abiertas, la vida derramándose en la casa con una alegría que desterraba cada sombra. Me quedé un momento en la terraza viéndolos cruzar el umbral. La presencia de Salvador pareció rozarme de nuevo, no como memoria, sino como bendición. Y mientras me giraba para unirme a ellos, supe que la historia de esta casa ya no era solo mía.